Hello, hola, Guten Tag, Bonjour, Arte, podcast conducido por Graciela Echagüe, donde el arte se discute y se vive. Hola, bonjour, hello, arte. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la poesía. La poesía que enamora, la poesía que expresa los sentimientos de una manera bella, de una manera que puede ser de diferentes líneas, puede ser erótica, puede ser, bueno, hay un montón de tipos de poesía. Y para ello vamos a hablar un poco sobre qué es la poesía. Podemos decir que es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. Puede ser en verso o puede ser en prosa. Los griegos entendían que podría haber tres tipos de poesía: la lírica o la canción, que es cantada con un acompañamiento musical, la dramática y la épica o narrativa. La dramática o teatral también podríamos mencionar. Es comprendida como una modalidad textual. Ya es frecuente en la actualidad utilizar el término poesía como sinónimo de poesía lírica. Desde un punto de vista histórico-cultural es un subgénero o subtipo de poesía. En Grecia, originalmente, en las primeras reflexiones occidentales sobre la literatura, la de Platón, la palabra griega corresponde al concepto de la literatura. La poesía griega se caracterizaba porque se trataba de una comunicación no destinada a la lectura, sino a ser representada ante un auditorio con espectadores. Podría ser realizada por un individuo o con un coro con acompañamiento de un instrumento musical o de varios instrumentos musicales. En la República, Platón establece tres tipos de poesía: la imitativa, la poesía no imitativa y la épica. Dado que la reflexión literaria de Platón se halla en el interior de otra mucho más amplia, dentro de las dimensiones metafísicas, el criterio que usa el filósofo para establecer esta triple distinción no es literario, sino filosófico. Ya en Roma podemos decir que era una manifestación muy antigua y se valía de diversos artificios o procedimientos a nivel fónico, como el sonido, el semántico y el sintáctico. Para algunos autores, la poesía se verifica en el encuentro con cada lector que otorga nuevos sentidos al texto escrito. Antiguamente el drama, como la épica y la lírica, se escribían en versos medidos y el término poesía se relacionaba habitualmente con la lírica. Hay testimonios de lenguaje escrito en forma de poesía ya en los jeroglíficos egipcios. Tenemos, por ejemplo, el poema de Gilgamesh en una tablilla. Ya podríamos encontrar esta poesía. También tenemos los cantos de la Ilíada y la Odisea, escritos por Homero, y dentro de la India los Veda, que eran libros sagrados del hinduismo, que también contienen himnos y poesía, y esto fue redactado aproximadamente en el siglo III a.C. Hay mucho sobre la poesía lírica, que tuvo expresiones variadas. Y el primer poeta que escogió sus motivos como vida cotidiana para escribir poesía fue Homero, en su obra Hesíodo, con los trabajos y los días. Roma crea una poesía basándose en la poesía de los griegos.
La Eneida de Virgilio se considera la primera obra maestra de la literatura latina. Ahora bien, vamos a pasar una primera pausa y continuamos sobre qué es la poesía. Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad. Programas de estudio, asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional. Exámenes anuales, capacitaciones. Puedes comunicarte al +54 3755 5471 28 o al correo electrónico conservatorioiduncan@gmail.com. Hello Arte Podcast, Hello Arte TV, Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en gracilechahue.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas. G-Dance Producciones es Literae, servicio de autopublicación y marketing. Idearte, te ayudamos a concretar tu idea artística. G-Dance Management, representación de artistas. G-Dance Ediciones, publicamos la revista Hello Arte, Magazine Digital y además G-Dance Records para todos los músicos que quieran subir sus obras a plataformas digitales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracielechahue.com. Bien, estamos de regreso en este episodio en Hello Arte Podcast y hoy tenemos como tema principal la poesía. Bien, podemos decir entonces cuáles son los elementos de la poesía. Tenemos la rima, la aliteración, la asonancia, que son formas de crear patrones de sonidos repetitivos y se pueden utilizar como elemento estructural independientes de un poema, para reforzar patrones rítmicos o como elemento ornamental. La rima consiste en sonidos idénticos o similares. Si son sonidos idénticos, podemos decir que es una rima dura, y si son similares, una rima suave, que están colocados al final de las líneas o en ubicaciones predecibles dentro de estas líneas. La aliteración es la repetición de letras o sonidos de letras al comienzo de dos o más palabras que se suceden inmediatamente o en intervalos muy cortos, o la repetición de la misma letra en partes acentuadas de palabras. La aliteración y la asonancia jugaron un papel clave en la estructuración de las formas de la poesía germánica, nórdica e inglesa antigua. Los patrones aliterados de la poesía germánica entrelazan la métrica y como parte clave de su estructura, de modo que el patrón métrico determina cuándo el oyente espera que ocurran instancias de aliteración. La asonancia, donde el uso de sonidos vocales similares dentro de una palabra en lugar de sonidos similares al principio o al final de una palabra, se usó ampliamente en la poesía escáldica, que se remonta a la epopeya de Homero. Si tenemos que hablar de los versos y las estrofas, podemos decir que la poesía a menudo se divide en líneas en una página, en un proceso conocido como la alineación. Estas líneas pueden basarse en el número de pies métricos o enfatizar un patrón de rima al final. También pueden tener otras funciones, como cuando el poema no está escrito en un patrón métrico formal. Los versos de los poemas
A menudo se organizan en estrofas que se denominan por el número de versos que contienen. Así, una colección de 2 versos es un pareado, 3 versos, un terceto, 4 un cuarteto y así sucesivamente. Estas líneas pueden o no relacionarse entre sí por una rima o un ritmo. Por ejemplo, un pareado puede constar de 2 líneas con metros idénticos que riman o de 2 líneas unidas por un solo metro en común. Otros tipos de poemas pueden organizarse por párrafos en versos. También hay formas de poesía donde las estrofas se entrelazan. Y en algunos casos la poesía formal es más extensa, como la poesía épica, por ejemplo. Y las líneas impares que tenían ritmo parcial de consonantes o con vocales diferentes, no necesariamente al principio de la palabra. Las líneas pares contenían una rima interna en sílabas determinadas, etc. Cada mitad de línea tenía 6 sílabas y cada línea terminaba en una troquea. Estos son casos particulares de las poesías formales más extensas o la poesía épica. También en la poesía china se cultivaron versos pentasílabos y heptasílabos. En el caso de la lengua china corresponden a versos de 5 y 7 sinogramas respectivamente. Existió una corriente literaria en la época Tang en China, donde los partidarios de este movimiento querían retornar al uso literario de las épocas anteriores, pero se fueron adaptando y la poesía se hizo más clara, más precisa, con menos artificios. Entonces fue adoptada a partir de esta época. También se destaca la poesía japonesa, que tuvo gran influencia en Europa del siglo XX, o la poesía de los trovadores, trovadoresca, que esto se originó en Provenza, al sur de Francia, y se extendió hasta el siglo XIII. Ahí podemos ubicar, por ejemplo, a Dante Alighieri y Guido Cavalcanti. Poco más tarde, Petrarca lleva a su máxima expresión el llamado dolce stil nuovo o dulce estilo nuevo, con la poesía amorosa dedicada a su amada Laura. En la versificación castellana, el arte de combinar rítmicamente las palabras no es lo único que distingue a la poesía de prosa, pero hasta el siglo VII se constituía la mejor forma de diferenciar ambos usos del lenguaje. La rima es otro elemento del ritmo, igual que la aliteración. La poesía en lengua española se mide según el número de sílabas de cada verso, a diferencia de la poesía griega y de la latina, que tienen por unidad de medida el pie, combinación de sílabas cortas y largas. En la poesía latina los versos eran frecuentemente de 6 pies. Las estrofas o grupo de versos regulares de 2, 4, 5 y hasta 8 versos o más corresponden a las formas más tradicionales. El soneto, una de las más difíciles formas clásicas, se compone de 14 versos, generalmente en decasílabos, es decir, con 11 sílabas, divididos en 2 cuartetos y 2 tercetos. La poesía del siglo XX ha prescindido de la métrica regular, por lo general, ¿no? Y sobre todo de la rima. Sin embargo, la aliteración, la acentuación y a veces la rima sonante mantienen la raíz musical del género poético. También podemos decir que en el siglo XX y en el siglo XXI, el rechazo de las formas y estructuras tradicionales de la poesía comienza a mediados del siglo XX, y en el posmodernismo va más allá del énfasis del modernismo en el papel creativo del poeta, y se resalta una complejidad de red cultural dentro de la cual se lee un poema.
En la actualidad existe la corriente estructuralista o formalismo ruso de Roman Jakobson, que habla del lenguaje poético en términos de que el mensaje es el poema mismo. Podemos continuar con la poesía, que se vive, que se escribe y que continúa a pesar de los siglos, siempre vigente. Los invito a leer poesía, los invito a compartir la poesía. Bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio. Les agradezco como siempre el haber estado apoyándonos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.